Hola a todos, somos el grupo número 3 de la licenciatura en Sistemas, conformado por Olmedo Jimena Beatriz y Gordon María de Los Ángeles, donde el objetivo de este video es presentar nuestro proyecto denominado AgriSense, un simulador de agricultura inteligente. Este proyecto está enmarcado en la cátedra de Seminario de Actualización 1. En el sector agrícola actual, la eficacia de las decisiones se ve comprometida por la falta de acceso constante y preciso a datos críticos del entorno. Esto resulta en prácticas de riego y fertilización ineficientes y uso deficiente de recursos y estrés para los cultivos. La ausencia de detección inmediata de anomalías retrasa las respuestas necesarias, limitando la capacidad de mitigar daños significativos. Entendemos que la agricultura es un pilar fundamental de la sociedad y su eficiencia y sostenibilidad son cruciales para alimentar a una población mundial en crecimiento. La agricultura de precisión se utiliza con tecnologías avanzadas y está transformando actualmente la forma en la que se cultivan los alimentos. El objetivo general de AgriSense es desarrollar un sistema de agricultura inteligente que nos permita recopilar datos de sensores en una finca y ofrezca recomendaciones para optimizar riego y fertilización. Los objetivos específicos de este proyecto son simular datos de sensores ambientales, establecer una conexión en tiempo real con el navegador mediante WebSocket, visualizar los datos en gráficos dinámicos y actualizados, detectar valores críticos y generar alertas inteligentes, permitir interacción con un asistente de IA mediante un chat integrado llamado iAgro y proporcionar recomendaciones para riego y fertilización. AgriSense es un sistema de monitoreo ambiental que recopila datos de sensores simulados y los presenta de manera clara a través de una interfaz web. Permite a los usuarios visualizar datos en tiempo real, recibir alertas sobre condiciones críticas e interactuar con un asistente de IA para obtener recomendaciones. La agricultura de precisión utiliza herramientas y tecnologías avanzadas como sensores, GPS, drones y la IA misma para recopilar y analizar datos sobre las condiciones de los cultivos. Esto permite optimizar el uso de recursos y mejorar el rendimiento de los cultivos y permitir a los agricultores tomar decisiones más informadas. En AgriSense hemos implementado varias tecnologías clave. Una es Boom.js, un entorno de ejecución de JavaScript y TypeScript diseñado para la velocidad, que utiliza el motor JavaScript Core, lo que confiere ventajas significativas en rendimiento. WebSocket permite la comunicación bidireccional en tiempo real entre el servidor y los clientes, asegurando que los datos se actualicen sin necesidad de refrescos manuales. Y luego tenemos la IA implementada de Gemini, es el modelo de lenguaje que alimenta a nuestro asistente de IA y Agro, permitiendo respuestas informativas y relevantes a las consultas de los usuarios agrónomos. A continuación mostraremos un par de videos donde explicamos lo que es la instalación y implementación de Boom.js a la computadora y en nuestro proyecto, también con un breve video de lo que vendría a ser un módulo paquete distinguido dentro de Boom.js, donde nos permitió mayor seguridad de la API de Gemini, y también una implementación de la consola de G-Cloud que nos permite autenticar nuestra cuenta para mejor gestión de la API o servicios de Google. Para instalar Boom.js en nuestra computadora es bastante sencillo. Puede ser para Mac o Linux o Windows, donde lo único que necesitamos es un comando que nos proporciona la mismísima página oficial de Boom.js, donde dicho comando tendremos que ejecutarlo en nuestra consola, donde su instalación al mostrarla es bastante sencilla y bastante rápida, y para verificación o comprobante de que la instalación fue realmente un éxito y si se encuentra dentro de nuestra computadora, procedemos a cerrar la terminal y a ejecutarla de nuevo con el comando de boom //versión. Si nos devuelve la versión actual es porque la instalación fue exitosa. A continuación mostramos lo que fue una implementación e instalación de una configuración previa de Dotem. Es como un módulo o paquete integrado dentro de Boom.js que nos permitió mayor seguridad
o mantener segura y oculta la API de Gemini. Ahora, para finalizar con el tema de las implementaciones y dependencias de Boon.js, también hemos instalado lo que es una consola, un SDK de G-Cloud, que nos permite de forma segura gestionar los servicios prestados de Google, donde gracias a ella podemos autenticar nuestra cuenta de Google para poder tener mejor manejo y gestión administrativa de la IA implementada. ¿Qué nos proporciona esto? Nos proporciona un acceso previo a lo que vendría a ser todo el manejo de la IA, todas las actividades realizadas con ella, así como el número de consultas y las consultas realizadas y disponibles. Para contextualizar nuestra elección de Boon.js es importante reconocer el papel de Node.js, un entorno de ejecución de JavaScript que extendió este lenguaje fuera del navegador a entornos de servidor. Aquí pueden ver una comparación directa entre Boon.js y Node.js. La primera característica a comparar es el rendimiento. Boon.js es generalmente más rápido en inicio y ejecución, optimizando en entrada y salida y el uso de la CPU, gracias a su escritura en SIG y el uso de JavaScript Core. Node.js, aunque más rápido, no alcanza el mismo nivel de rendimiento puro. Por otra parte, el motor de JavaScript, Boon usa JavaScript Core mientras que Node usa V8. Ambos son rápidos, pero tienen pequeñas diferencias en comportamiento y optimización. En cuanto al instalador de paquetes, Boon Install es extremadamente rápido porque gestiona internamente la resolución y la descarga de dependencias. En Node.js son más lentos y generan más archivos como packagelog.json, Node Modules, etc. En cuanto al bundler y el test runner, Boon incluye herramientas integradas para empaquetar código y realizar tests sin necesidad de instalar Webpack, Jest, etc. Node.js requiere herramientas de terceros para esto. Entonces, ¿para quién podría ser ideal Boon.js? Para quien busca lo último en rendimiento, quiere empezar a construir rápido sin configurar muchas herramientas separadas, es decir, para un proyecto sencillo, pequeño o mediano. ¿Para quién podría ser ideal Node.js? Para quien necesita máxima fiabilidad para proyectos grandes o críticos, quiere acceso a la mayor cantidad de posibles herramientas y librerías listas para usar. Este diagrama ilustra la arquitectura general del proyecto AgriSense. Está diseñado con un modelo cliente-servidor para una comunicación bidireccional en tiempo real, asegurando que las condiciones ambientales simuladas se reflejen inmediatamente en la interfaz de usuario, permitiendo la interacción fluida con un asistente inteligente. Podemos observar los sensores simulados. Este componente representa los sensores ambientales de humedad, temperatura y nutrientes. En esta implementación actual, estos sensores simulan datos. Por otra parte, tenemos el servidor backend con Boon.js. Este es el pilar operativo del sistema ejecutándose del lado del servidor. Es responsable de la simulación de datos de sensores y su transmisión en tiempo real. Utiliza una API WebSocket para la comunicación bidireccional. Y el backend coordina la inteligencia artificial reenviando las preguntas del usuario al modelo de IA, procesando las respuestas antes de enviarlas de vuelta al cliente. Maneja la persistencia de los datos, almacenando los datos simulados de los sensores en un archivo JSON local. Por otra parte, tenemos la plataforma de Google Cloud. Esto actúa como un intermediario para la comunicación con la inteligencia artificial. Utiliza la función Cloud o API Gateway para la comunicación con Gemini. La IA Gemini es un componente que representa la capa de inteligencia y asesoramiento del sistema. Es proporcionado por una API externa, en este caso un modelo Gemini Pro, que actúa como un asistente IAGRO.
Genera respuestas inteligentes basadas en consultas de lenguaje natural procesadas por el backend y recibe respuestas JSON de la plataforma de Google Cloud. Por último, tenemos la interfaz web frontend. Esta es la interfaz de usuario y la capa de interacción directa con el agricultor o agrónomo, ejecutándose íntegramente en el navegador web del usuario. Muestra un dashboard con chart.js para la visualización interactiva de los datos de sensores en tiempo real, ya sea humedad, temperatura y nutrientes. Además, proporciona un panel de alertas para mostrar condiciones ambientales críticas y permite la interacción con la asistente de inteligencia artificial, en nuestro caso iAgro, a través de una interfaz de chat. Para completar la arquitectura utilizamos librerías y módulos específicos. En primer lugar, chart.js para crear gráficos interactivos y animados en la interfaz web, WS WebSocket Server, la librería que implementa el protocolo WebSocket, crucial para nuestra comunicación en tiempo real, .temp para cargar variables de entorno y manejar de forma segura configuraciones sensibles como claves API, y por último, Google Generative AI, biblioteca que permite interactuar con modelos de inteligencia artificial generativa de Google directamente desde su código. Para completar la arquitectura utilizamos librerías y módulos específicos. En primer lugar, chart.js para crear gráficos interactivos y animados en la interfaz web, WS WebSocket Server, la librería que implementa el protocolo WebSocket, crucial para nuestra comunicación en tiempo real, .temp para cargar variables de entorno y manejar de forma segura configuraciones sensibles como claves API, y por último, Google Generative AI, biblioteca que permite interactuar con modelos de inteligencia artificial generativa de Google directamente desde su código. Como se mencionó, utilizamos librerías como WS y DONTEP. Ambas son soluciones muy conocidas y confiables en el ecosistema de JavaScript. Ahora bien, lo interesante es que, a pesar de haberlas incluido, en realidad no son estrictamente necesarias en la elección de nuestro pilar tecnológico, Boon.js. Boon es un entorno todo en uno diseñado para la velocidad, ya que integra funcionalidades nativas en WebSocket de alto rendimiento y para la generación de variables de entorno. Entonces, ¿por qué decidimos integrarlas? Al ser Boon.js una tecnología relativamente nueva, aunque potente, quisimos asegurar la máxima compatibilidad en las fases iniciales del desarrollo. Esto nos permitió mantener un flujo de trabajo familiar mientras explorábamos a fondo todas las capacidades nativas que Boon nos ofrece. Ahora hablemos de los sensores y cómo se implementarían en un escenario real. Este es un ejemplo de sensor de humedad del suelo. Es un componente fundamental para medir el contenido del agua de la tierra y así optimizar el riego. Para los nutrientes tenemos este sensor que nos permitirá monitorear la acidez y la alcalicidad del suelo, un factor crítico para la absorción de nutrientes por parte de las plantas. Y para la temperatura tenemos este sensor. La temperatura del suelo y el ambiente influyen directamente en el crecimiento de la salud de los cultivos. ¿Cómo se implementarían? En un escenario real, estos sensores físicos se implementarían en una finca. Para la transmisión de datos con cobertura de red, sus lecturas serían enviadas a un backend. Este backend adaptado recibiría las lecturas reales a través de una API, HTTP o WebSocket, las almacenaría, las distribuiría al frontend para su visualización en tiempo real y las usaría para contextualizar las respuestas de la inteligencia artificial. Esta arquitectura permite escalar el sistema y transformar el dashboard en una herramienta práctica y robusta para la agricultura de precisión. A continuación explicaré el dashboard, que es una parte fundamental dentro de nuestro proyecto. Primero definimos unas variables claves como
Max Data Point para limitar los datos de los gráficos y obtener las referencias de los elementos HTML vitales para nuestra interfaz, los lugares donde se muestran los valores, los gráficos y el área de alertas. Esto permite que nuestro JavaScript vea y modifique el dashboard. Luego, tenemos la configuración de nuestros gráficos chart.js. Aquí definimos cómo se verán los datos de humedad, temperatura y nutriente, incluyendo los colores, etiquetas y estilos visuales. Common Chart Options asegura una apariencia consistente y profesional en todos ellos. La verdadera acción comienza con socket.onMensaje. Cuando el servidor nos envía sensor data, llamamos a handle sensor data. Esta función es nuestro cerebro para la visualización. Aquí actualizamos instantáneamente los valores numéricos en la tarjeta del dashboard. Y llamamos a update chart para cada sensor. Esta función es la que añade el nuevo punto gráfico y lo dibuja en tiempo real. También maneja el max data points para mantener los gráficos fluidos. Finalmente, y de crucial importancia para el agricultor, cada vez que llega un nuevo dato, handle sensor data dispara la función update main alert, que es la encargada de analizar los valores y generar alertas claras si algo está fuera de rango, como humedad baja o temperatura elevada. En resumen, esta sección del código transforma un flujo constante de datos en una interfaz de usuario dinámica y proactiva, permitiendo una supervisión agrícola eficiente y de toma de decisiones rápidas. Dentro del código del proyecto hay una sección denominada ser.ts que vendría a contener lo que es el servidor del proyecto, que vendría a ser WebSocket, escrito en el lenguaje TypeScript, donde la primera parte, la primera sección, son las importaciones y las constantes iniciales, donde definimos las dependencias y las configuraciones básicas del servidor, donde importamos Boon para el servidor HTTP, WebSocket sería WS para el servidor de WebSocket, que maneja la comunicación en tiempo real con el navegador y el servidor, FS y PAT para lectura y escritura de archivos, que es el que maneja el historial de datos, y DOTEM para cargar variables de entorno como la API Key de Gemini. Y por último tenemos el Google Generative AI, el SDK de Google Gemini, que permite la funcionalidad de la IA. Y luego tenemos constantes que definen puertos, el intervalo de simulación de datos y la ruta de archivos para la base de datos y el contenido web. Como podrán ver, el WebSocket se encuentra en el puerto 3001 y la data interval es lo que define cada cuánto tiempo o el periodo de tiempo que se va a mandar con qué frecuencia los datos del servidor al navegador. En la próxima sección tenemos lo que vendría a ser la configuración de la API Key de Gemini, donde se carga la API de Gemini desde el archivo .m para mantener mayor seguridad de la clave. Si la clave no está presente, se advierte que la funcionalidad de la IA estará deshabilitada. Si la clave existe, se intenta inicializar el modo de Gemini 1.5 Flash Latest, con configuraciones de seguridad para evitar respuestas dañinas, y también se manejan posibles errores de inicialización. Luego tenemos la gestión de datos de sensores, que en la sección se define la estructura de los datos de los sensores y las funciones para gestionarlos. Dentro tenemos Sensor Data Interface, que define cómo deben lucir los datos de cada lectura de sensor, como la humedad, la temperatura, nutrientes y una marca de tiempo. Luego definimos otro que es el historial de datos, que es un arreglo en memoria para almacenar las lecturas. Luego definimos la función de cargar historial, que lee los datos guardados previamente de datos sensores JSON al iniciar el servidor. Luego la próxima función creada fue guardar el historial, que escribe el historial de datos actual de datos de sensores JSON para persistencia de datos. Luego se generan los datos de sensor aleatorios con una probabilidad de simular condiciones desviadas u óptimas para hacer los datos más interesantes dentro de la aplicación web. Y luego tenemos la función SendToClient, que es una función auxiliar para enviar mensajes a un cliente WebSocket específico, verificando si la conexión está estable y abierta. En la siguiente sección está la función de iteración con Gemini, que es una función que captura la lógica para enviar una pregunta al modelo de IA de Gemini. ¿Qué hace esto? Toma un prompt
que vendría a ser la pregunta o el contexto para la IA como entrada, verifica que el modelo de IA está iniciado y realiza una llamada asincrónica a la API de Gemini para generar el contenido. Extrae la respuesta del texto del modelo y la devuelve. Y esta sección incluye también manejo de errores y especialmente para problemas de seguridad en la respuesta de la IA. En la siguiente sección visualizaremos lo que es la inicialización y la lógica del servidor de WebSocket, que es la parte central de la comunicación en tiempo real y la simulación de datos, donde se cargan los datos guardados al iniciar el servidor, es decir, que carga el historial. Se crea un servidor WebSocket en el puerto 3001 y cuando un nuevo cliente WebSocket se conecta, verifican si hay datos históricos y se le envía la última lectura del sensor y luego se configura un oyente para los mensajes entrantes del cliente. Dentro de setInterval, que vendría a ser la constante inicial de dataInterval que se maneja cada 4 segundos, se simulan nuevos datos del sensor. Estos datos se añaden al historial de datos y se transmiten a todos los clientes WebSocket conectados, que vendría a ser el Broadcast Sensor Data, donde se guarda el historial actualizado en el archivo. En la próxima sección tenemos la configuración del servidor HTTP principal que servirá los archivos estáticos de la aplicación web, donde se define la configuración del servidor HTTP, incluyendo el puerto 3000 y el host, y tenemos la función fetch, que esta función maneja todas las solicitudes HTTP entrantes. La sección también maneja y administra errores internos del servidor HTTP y inicia el servidor HTTP con opciones definidas. Por último, pero no menos importante, se maneja el cierre del servidor. En esta parte se asegura un cierre limpio del servidor cuando se recibe una señal de interrupción. Cuando se detecta un SYNCIT, se imprime un mensaje de cierre y se intenta cerrar el servidor WebSocket de forma ordenada y correcta. Una vez que el servidor WebSocket se cierra, si hay un error al cerrarlo, el proceso de boot termina y finaliza. Para concluir, AgriSense demuestra el poder de fusionar la tecnología y la agricultura. Gracias a la eficiencia de Boon y la comunicación en tiempo real vía WebSocket, hemos creado una herramienta que transforma datos simulados en información valiosa y accesible. El asistente iAgro potenciado por Gemini eleva esto al ofrecer una guía contextualizada para el agricultor. Este proyecto no solo valida la viabilidad de un monitoreo inteligente, sino que sienta las bases para la futura integración con sensores físicos, marcando un paso firme hacia una agricultura más informada y sostenible.